Martita, corazón Jordi. de melón. Corazón de melón para ti, Oye, para mí. Hoy vamos a hablar de algo fantástico. Tenemos a nuestro súper adorado Fer Broca y vamos a hablar de herencias familiares. ¿Tú sientes que tienes mucho atrás de ti? O sea, evidentemente estoy hablando genética. Pues últimamente que he ido al gimnasio se me han crecido las popis. Genética y energéticamente sí. O sea, de hecho, bueno, creo, ¿no? O sea, también me parece muy interesante lo que vamos a hablar hoy porque quisiera saber qué tanto más y qué tanto afecta la historia de tu pasado, la historia de tu familia, sobre tu historia personal y eso, pero pues sí creo yo en las herencias ancestrales. ¿Y tú, Jordi? Completamente. Así es que, sí. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? No, pues arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos? Muchólogos y muchólogas, soy Jordi Rosado. Y yo soy Marti Gareda y tenemos a un invitado súper especial que ya es amigo muy cercano nuestro, bueno, de Jordi por muchísimos años y yo tuve la fortuna de conocerlo por ti, Jordi. Es Fer Broca, que vamos a contar, es un maestro espiritual, es un conferencista internacional, es escritor. Desde hace más de 24 años ha compartido la sabiduría de diferentes senderos espirituales en los 5 continentes. Y fíjate, algo bien bonito que dice él es: cuando la gente pregunte por mi currículum, prefiero que les baste con saber esto. Soy un hombre bueno y muy feliz. Y claro que lo es. Así que Fer Broca está aquí con nosotros. Muchas gracias, Fer, por estar aquí. Muchas gracias. Súper contento, súper emocionado. Y fíjense que de todo lo que leyeron, lo que más me vibró en el corazón es ser su amigo. Porque para mí eso tiene un peso extraordinariamente grande. Ser amigo de gente buena habla de que tú también eres una buena persona. Gracias, Fer. Muchas gracias. Fer. No sabes qué gusto nos da siempre que estamos aquí y contigo, cómo te pide la gente, los muchólogos y las muchólogas siempre nos dicen: Fer Broca, por favor, nos encantan sus episodios, y creo que por eso Martita y yo quisimos ahorita empezar tan rápido y sin perder tiempo, porque la verdad se gana mucho escuchándote, entonces no queremos, pues luego uno habla demasiado, como ya estoy haciendo ahorita. Entonces queremos empezar de volada con el tema, porque el tema está interesantísimo: las cargas familiares y el peso que nos heredan. Y me preguntaba Marta si creía o no creía en eso, y pues yo creo que lo mejor es empezar a escuchar a Fer para ver, y que cada quien empiece a darse cuenta qué tanto tiene de lo que no creía que tenía. Es que es súper profundo. De hecho, le hiciste a Marta una pregunta capciosa. Le dijiste: ¿qué tanto crees que has heredado de tu familia? Y cuando pensamos en herencia, habitualmente pensamos en el cuadro de la abuelita y en la sala de pino del abuelito y en la casa y el terreno, y está bien, son parte de la herencia. Pero a veces no nos damos cuenta que también heredamos rasgos físicos, absolutamente. Si cualquiera nos vemos, tenemos la nariz de la tía no sé qué, pero la pancita de los López, pero estoy medio peloncito como los Broca, y así va toda la historia. Y además, si eso no se percibe, heredamos muchísimas creencias, heredamos una manera de ver el mundo, heredamos limitaciones, heredamos traumas, heridas profundas. Hay muchísimas mujeres que me he encontrado que tienen un resentimiento a los hombres, que no les ha pasado nada con ningún hombre, pero aprendieron de su mamá y de su abuelita a odiarlos ya de cajón por el simple hecho de ser hombres y existir. Conozco gente que ha heredado miedos, personas que dicen: es que qué miedo que me va a ir mal en el negocio, yo tengo que ser un empleado siempre. ¿Por qué te pasó? No, pues nada, pero yo creo que es muy peligroso. Y cuando le rascas, te das cuenta que muchas veces detrás de comportamientos profundos hay una historia familiar, hay una creencia, hay un miedo que está introyectado, y todo esto está en el inconsciente. No es como que alguien diga: sí, me heredaron el miedo a la maternidad, me heredaron el trauma a la virilidad, traigo bloqueos en la parte sexual. No lo ves, pero está constantemente dentro de ti. Y lo que está muy profundo es que estas cargas
pueden limitarte a vivir experiencias. Hay gente que no se atreve a ser mamá porque tiene cargas. Hay gente que no se atreve a ser rico, abundante, porque tiene cargas. Porque ¿qué tal que me hago rico y traiciono a mi familia? Porque en mi familia siempre escuché que los ricos eran malos. Porque en mi familia siempre tuve la idea de que la gente pobre era la gente buena y entonces yo no puedo desafiar a mi familia. Y cuando no nos damos cuenta de estas herencias, nos limitan por un lado o nos empujan por el otro. Y nos empujan compulsivamente a un tipo de relación. Nos empujan a buscar un tipo de jefe, una manera de autoridad, algo que nos esté constantemente haciendo daño, y si no nos damos cuenta, esto nos va a seguir pasando. ¿Cómo evitar que nos pase? O sea, voy a contar una breve historia. El otro día, platicando con Luis y sus hermanas, me contaban ellas que de parte de sus papás y de parte de los papás de sus papás y de parte de, o sea, como todo un historial de que de ambas familias, las mujeres de su familia siempre han terminado divorciándose de los esposos y teniendo una historia de alguna especie de abuso o de alguna especie de, ¿no?, de quedarse completamente solas y desprotegidas y tal. Y una de las cosas que me decía, por ejemplo, Luis, es: yo sé que yo estoy aquí para romper con esa historia. O sea, yo no quiero que mi historia, me decía yo, es que caiga en eso, ¿me entiendes? O sea, que tenga una relación que no duró muchísimos años y que terminemos en un divorcio o algo así por una cosa heredada que ni siquiera tenga que ver conmigo, ¿no? Comentaba también alguien que estaba leyendo de esto, que decía que era muy interesante porque iba muy bien todo en su relación y que de repente, como por ahí de llegar a los 52 años de edad, empezó a sentir unas ganas de: me quiero separar de esta persona, me quiero separar de esta persona, y que le hicieron un análisis en general con su psicólogo, y no me acuerdo qué fue lo que hicieron, si fue constelaciones familiares o algo así, que le dijeron, ¿a qué edad tienes? ¿No? La edad que él tenía coincidía exactamente con la edad que tenía su papá cuando decidió divorciarse de su mamá. Y todo iba bien en la relación. Él decía: no sé por qué, pero siento unas ganas como de separarme o así. ¿Cómo es posible que algo así suceda, Fer? Me parece tan bonito el tema y tan cercano, porque sé que muchísima gente le ha pasado a decir que me estoy volviendo loco, porque de repente tengo estos jalones, como se los decía al principio, como algo te jala o como que algo te empuja. Y esto se debe a que, así como heredamos un material genético, así como heredamos el ADN, el tono de piel, un tipo de insuficiencia o unas características muy puntuales biológicas, también heredamos un sistema de creencias, que esto es importante entenderlo. Entonces, si tú creciste en el inconsciente bajo un mecanismo que te decía: es que los hombres no son para siempre, es que los hombres al final te van a traicionar. Estoy hablando de la primera historia de las hermanas y de la familia de Luis. Tú lo tienes adentro y sea verdad o no sea verdad, tú lo estás buscando y terminas generándotelo. Pero además del sistema de creencias, también heredamos patrones energéticos, y esos están más cañones, porque no es que lo escuchaste, sino que lo vibraste, lo sentiste. Nosotros en México tenemos esta expresión, que la digo con todo el cuidado, que cuando somos niños mamamos la educación. Y esta acción de mamar no es solamente en la parte física, sino tú percibes el estado anímico de tu mamá, tú percibes el dolor de tus papás, tú percibes estas historias que fueron muy puntuales en las familias, y eso se va implantando en una especie de ADN energético familiar que cada familia conoce perfectamente bien, pero no cuestiona. A mí me parece impactante cuántas veces, sobre todo cuando tenemos una relación de pareja, cosas que damos por hecho porque están escritas en piedra dentro de nosotros, de repente una pareja te las confronta y te las cambia tanto. ¿Cómo? Ejemplo súper básico: la Navidad se pasa siempre en casa de mi abuelita, y de repente llega y te dice: ¿por qué la Navidad se pasa ahí? No, porque así funciona el universo. No, así funciona tu universo, así te enseñaron a ti. Es que el día de mi cumpleaños yo no quiero hacer nada porque odio mis cumpleaños. ¿Pero qué te pasó? Así es mi familia. ¿Pero por qué? Puedes disfrutar y comerte un pastel. Entonces,
Estas influencias están biológica, emocional, mental y espiritualmente en nosotros. Y cuando las personas tienen esta curiosidad, como este señor que se quería separar, que tuvo el jalón de la separación, y averigua dentro de sí y se pone a rascar su historia y toma conciencia, y esta es una de las claves, porque sé que a ustedes y a los muchólogos siempre les gusta que les demos herramientas para cambiarlo. No es, esto está muy grave, sino, ¿qué hago con esto? El darnos cuenta, el empezar a hacer un árbol familiar, el poder decir qué contradictorio, qué causal es, que sin pensarlo, estoy embarazada a la misma edad que se embarazó mi mamá y a la misma edad que se embarazó mi abuelita. Qué casualidad es que estoy perdiendo mi casa, vendiendo mi casa a la misma edad que mi papá perdió su casa, a la misma edad que mi tío perdió su casa, y estas coincidencias, comillas, 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 coincidencias, son información. Entonces, el que te des cuenta, solo el que te des cuenta, ya te permite tomar una perspectiva súper diferente. Claro, wow. Qué interesante, porque antes de preguntar, Fer, si esto se puede cambiar y cómo se debe cambiar en caso de que se pueda, me gustaría preguntarte cuántas generaciones atrás traemos energéticamente y cómo podemos saber, porque de repente yo, por ejemplo, yo soy una persona que no sé casi de mi familia, o sea, soy una persona que mi familia como que se desmembró muy fácil, muy rápido, desde que yo era muy chico. De por sí hay cosas que me cuestan trabajo recordar, y la familia es una de ellas. Entonces, o sea, ¿cómo podríamos, pues yo sé preguntando, pero hasta cuántas generaciones atrás debería yo de preguntar para saber cuál es mi problema o cuál va a ser mi problema y qué tan sentenciado estoy? O sea, si en mi casa siempre, no sé, por ejemplo, siempre se divorciaron, yo estoy sentenciado a divorciarme a menos que lo cambie. O sea, no en mi casa, pero en mi familia. Buenísimas, las dos, ahí te voy. Primero, lo ideal es que tengas conocimiento de 3 generaciones arriba: tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos. Eso sería lo ideal. La realidad es que poquititas personas tienen esa información. Con trabajo sabes el nombre de tus abuelos y muchas familias ya ni siquiera sabes cómo se llamaban tus bisabuelos. Pero toda información, es decir, no sé cómo se llamaban, pero sé que venían de Querétaro, o no sé cómo se llamaban, pero sé que mi abuelita era tejedora, o no sé cómo se llamaban, pero sé que llegaron de España, de Santander. Esas pequeñas rayitas de información son un conducto para ir averiguando. Entonces es súper útil las 3 generaciones arriba de ti. De perdis, lo mínimo tendrías que saber los nombres de tus 4 abuelos, su profesión, que esto es algo bien importante porque tenemos lealtades de profesión, que es algo muy chistoso. O sea, es típico que una persona que dice, yo soy artista, pero en mi familia no hay artistas, y de repente le rascas y claro, tu abuelita era la que cantaba en el pueblo, no era artista famosa, pero le echaba sus canciones en el pueblo. Y yo vengo de una familia en donde a mi tío le encantaba actuar y era el mejor actor de la Universidad de Guanajuato, y estas pequeñas coincidencias te van marcando un parteaguas. Ahora, ¿cuántas generaciones nos heredan? Esto es importantísimo. De forma muy fuerte, tus padres y tus abuelos. Yo diría que la mayor carga viene de la generación de tus padres y de tus abuelos. Pueden ser padres, tíos y abuelos y tíos abuelos, estas líneas de generación. Y hay personas, en la Biblia, por ejemplo, se dice que heredamos los pecados y las cargas de hasta 7 generaciones detrás. Yo realmente, a menos que seas un Windsor o un Borbón o un duque así de Luxemburgo, las personas no tenemos ese árbol genealógico hecho 7 generaciones atrás. Siendo honestos, es muy difícil. O sea, tendrías que tener un título nobiliario, y eso, que con título nobiliario, quién sabe si sí vienes de esa línea sanguínea de verdad o es la que te contaron, porque yo creo que 7 generaciones atrás nadie podríamos saber en dónde arrancó la historia. Entonces, eso es la influencia importante. A mí me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando, que son padres o que son abuelos, sean extremadamente conscientes de lo que están legando a sus hijos, porque yo entiendo que ya lo que hizo el tatarabuelito ya está muy difícil, pero acuérdate que tú, aunque tengas ahorita 25 años, tú vas a ser el bisabuelito de alguien, tú vas a ser el ancestro de una generación. Entonces, yo siempre digo a la gente, encárgate de limpiar lo tuyo. O sea, todo lo que tú puedas hacer para los que siguen va a ser ayuda.
Y la siguiente pregunta, Jordi, porque me echaste muchas preguntas juntas, pero la última es la que más me interesó, donde dices, ¿qué tanto nos influye? O sea, ¿qué tanto nos determina? Que eso me parece crucial. Yo creo que las líneas familiares nos influyen y nos influyen mucho. Y hay personas que tienen más lealtad hacia un hilo. Ahorita les voy a hacer una pregunta a los dos porque se me haría muy rico saberlo. Que tienes más lealtad hacia tu papá o más lealtad hacia tu mamá y eso te empuja un poquito más. Pero quiero que quede clarísimo. Nosotros somos influidos por los astros, por la numerología, por la geometría, por la energía, por el cosmos, por las cargas familiares. Pero solo nuestras acciones determinan nuestra vida. Entonces yo no quiero que nadie me salga con que vengo de 4 generaciones de borrachos y entonces yo tengo que ser borracho. No. Vengo de 5 generaciones de flojos y entonces yo voy a ser un flojo. Tampoco. Porque las generaciones están ahí como información, pero tu determinación, tu voluntad, tu poder personal, lo que haces con tu vida hace el cambio. Y hace menos de 20 años, nadie se le hubiera ocurrido, 20 años atrás, que Estados Unidos iba a tener un presidente de color. A nadie. Eso fue una ruptura de una carga cultural nacional. O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Y ocurrió. Y es admirable. Yo admiro muchísimo la figura de Barack Obama, no solamente como político, sino como persona. Y él mostró que puedes venir de una historia diferente. Su papá era keniano y poder hacer la transformación para completar tus sueños. Es como lo que quería dejar enmarcadito. ¿Qué pasa? El otro día estaba platicando con mi mamá de un tema que no sé por qué nos llevó a este tema, Fer, donde ella me estaba contando cómo las mujeres de toda nuestra familia, de cierta manera, han sido mujeres muy fuertes, ¿no? Que mi bisabuela en su momento quiso ser actriz y no lo logró porque no la dejó mi bisabuelo, que además era 20 años más grande que ella, pero que entonces ella escribía libros, historias y en Navidades hacía cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Que mi abuela terminó renunciando a su trabajo que tenía por ser ama de casa, lo cual está bien, pero que ella también tenía como ciertos sueños. Mi mamá tenía el sueño de ser actriz, pero a la mera hora mi abuelo no la dejó. Entonces de repente yo empiezo a escuchar estas historias. Yo no conocía a mi bisabuela y le digo, mamá, ¿tú crees que hay algo ahí que yo por eso haya querido de pronto ser actriz, aunque en la familia no había ningún actor o ninguna actriz? O sea, ¿crees que genéticamente se heredan estas, ¿cómo se le llamarán, Fer? Energías, ¿cómo le llamarás? Sí, cargas o lealtades invisibles. La palabra técnica se llaman lealtades invisibles. Ese es como el tecnicismo. Porque hay una lealtad de mi bisabuela lo quiso y no pudo. Mi abuela lo quiso y no pudo. Mi mamá lo quiso y no pudo. Yo lo quiero. Y la parte ahí, el gran acierto fue de tu mamá eligiendo a tu papá. Porque fíjate que el patrón es los esposos, o sea, los papás de las niñas son las que no las dejaban ser actrices. Y tu mamá, sí, seguro, te lo apuesto, eligió a un hombre diferente del modelo de su papá y diferente del modelo de su abuelo, con todo lo bueno y lo malo, porque aquí no se trata de que habemos buenos y malos, no somos una telenovela del Canal de las Estrellas, somos personas en construcción. Y entonces escogió a alguien diferente con los atributos de lo diferente y con las desventajas de lo diferente. Entonces es interesante cómo tu mamá, al tomar una decisión de ir por un camino distinto a su historia familiar, te abrió a ti la posibilidad de poder vivir lo que tú querías vivir. Y también suma tu propio mérito, porque si no sería lo mismo. O sea, soy borracho por mi papá, soy actriz por mi mamá. Yo creo que no. Yo creo que hay una parte de vocación que se confabula con la parte energética. Y no sé si me dejan hacerles una pregunta ahora yo a ustedes, aunque sé que el entrevistado soy yo, pero se me hace súper rico. Todos, y esto lo puede hacer la gente en su casa, tenemos una lealtad, una afinidad mayor con uno de los dos papás. Generalmente la tenemos en algunas áreas. Por ejemplo, financieramente, profesionalmente, me parezco más a mi mamá. Y en la parte humana y como más simpática y divertida, me parezco más a mi papá. Tenemos esas afiliaciones. Pero luego, y esta es la pregunta que yo quiero saber de ustedes, es, ¿sentimos más jalón hacia una familia o hacia la otra? Es típico que dijiste, yo me crié mucho más con la familia tal que con la familia su tal y me sentí más conectado con esta familia, y te vas a dar cuenta que hay muchos atributos de la familia con la que te filiaste, pero que también hay cosas en ti de lo que más te chocaba de la otra familia. Claro. ¿Cuál es su familia donde se sentían más conectados? A ver, tú, Jordi. Pues yo, mira, yo tuve una infancia muy extraña y creo que alguna vez le he platicado, Fer,
y bueno, y a Marta obviamente también. Yo tuve una división muy extraña. Mi papá era un chavo muy trabajador, muy echado para adelante, con mucha testosterona, muy adrenalínico, y era muy de barrio y de vida de barrio, de vivir duro. Y mi mamá era una niña, una mujer, pues como muy fresa, muy guapa, llamaba mucho la atención, como que vivía en un mundo más superficial, podría decirlo. Aunque igual mi mamá tenía muchísimos problemas muy, muy serios. De entrada, ahorita que hablaste de los dos abuelos, yo dije, es que yo hay uno que ya no puedo, porque mi abuelo, y esto nunca lo había dicho, pero mi abuelo abandonó a mi abuela. Entonces, en realidad, mi mamá nunca conoció a su papá, y por lo mismo, pues yo menos, ¿no? Entonces, pero bueno, eran dos mundos muy distintos. Y empezaron, aunque al principio se enamoraron, y estoy seguro que se enamoraron mucho, porque mi mamá, la verdad es que todo el mundo quería con ella, y mi papá, pues al ser el chavo más de barro y tal, la mandaba, pues ni la pelaba. Entonces yo creo que un poco se obsesionó mi mamá con él, y él, pues también le gustó evidentemente a mi mamá, pero pues no era lo que tenía siempre ella. Entonces se casaron. Sin embargo, las diferencias de vida no tardaron nada en empezar a verse y a empezar a bifurcar, ¿no? Y entonces hicieron dos equipos, y mi mamá hizo equipo muy fuerte conmigo, y fue un equipo donde mi mamá era muy sociable, muy divertida, con mucho ángel, muy extrovertida y muy preocupada también por las cosas externas, ¿no? Por la imagen, por la ropa, por el lugar a donde viajábamos, por el lugar donde estábamos. Y yo hoy puedo decir que tengo mucho de ella. Me gustan los lugares bonitos, me preocupo mucho si me veo bien o si no me veo bien. O sea, me dejó mucho ese estigma no quiero decir que sea una persona superficial, porque la verdad no creo que lo sepa, y ustedes pues me conocen y bueno, cada quien lo dirá, pero sí soy una persona muy fijada en esos aspectos. Y por el otro lado, mi papá era un hombre que odiaba esos aspectos, que no soportaba que le dieran importancia a eso, y él era mucho más de ser muy leal, de trabajar. No quiero decir que mi mamá no lo era, pero era como mucho más de trabajar como que para él lo que le importaba era la gente, la humildad, aceptar la humildad, aceptar que como de no merecer mucho, cuando mi mamá siempre era como a manos llenas, y la verdad le fue muy, muy bien económicamente. Y aunque mi papá creo que trabajaba más duro, a mi papá siempre le costó mucho trabajo la parte económica, yo creo que porque traía esa línea en la cabeza. Entonces, digo, ya para bajarme, como dicen cuando todo va a una terapia, mi mamá tenía todo esto, y mi papá esta otra parte, y yo me hice más de mi mamá, pero con los años me he dado cuenta todo lo que tengo de mi papá, y también agradecido, pero en su momento me sentía muy desasociado de mi papá, muy, 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 porque empezó a ser como una guerra entre los dos. ¿Te cuento algo? Pues es que sí, se me hace cuéntanos, rico, por favor. Sí. Adelante, lo que sea. No, aquí son los muchólogos, y aquí Marta y yo dijimos que siempre vamos a decir nuestras verdades. Sí. Y yo, dime lo que quieras decirme, no me importa, adelante. Que cómo quienes te conocemos vemos esa fusión, y cómo hay partes muy bonitas de tu mamá y partes de tu papá, y están encontradas, porque en el ejemplo concreto que dices, trabajaba mucho mi papá, tú trabajas mucho. Y la gente que te conocemos vemos que trabajas de más, en el sentido de si hay 3 horas, le sacas 3:30 y en el coche vas trabajando. O sea, es como una parte de trabajar muy duro. Ocupaste la palabra muy duro, sin merecimiento. Y por otro lado tienes a tu mamá, que es una energía preciosa, también igual que tu papá, que tu mamá era divertida, amena, campechana, y no sé si completaste la frase, pero lo intuí perfecto. Tu mamá trabajaba menos que tu papá, pero le iba mucho mejor que a tu papá. Entonces, como un tip de lo que podemos hacer cuando entendemos esto es, ¿qué tal que Jordi, en su corazón, le pide permiso a su papá para no tener que trabajar tan duro? Y le pide permiso a su mamá para poder trabajar como ella, contento, dicharachero y feliz, y pasársela a todo dar. Porque de repente lo que nos ocurre, y esto que te agradezco mucho abrir tu corazón, Jordi, esto que nos ocurre es, no me doy cuenta que hay dos fuerzas en conflicto, porque al final soy el producto de dos creencias, de dos energías, de dos historias que están en una lucha constante, ¿no? Y siento que si esto a la gente, a que te sirva a ti, pero a toda la gente a la que le puede servir, es decir, ¿por qué no puedo hacer la paz
y tomar lo más bonito de mi papá, porque yo te conozco y eres una persona súper humilde, súper ayudadora de los demás, tratas bien a la gente como tu papá, pero te encanta lo fancy y vestirte bonito como tu mamá. Entonces ahí tienes dos cualidades, pero en la chamba pareciera que estás trabajando tan duro como tu papá, sin el sentido del merecimiento como te enseñó tu papá, para ponerlo en este contexto. ¿Te hace sentido, Jordi? Sí, completamente. Tienes toda la razón. O sea, yo ya todos mis amigos, toda mi gente cercana, todo el mundo me dice, basta de trabajar tanto. Sí. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué te das? Hoy, ayer grabé muchísimo y tuve 40 minutos para comer con unos amigos porque teníamos un llamado con ellos. Y comí con ellos y dije, no es posible que yo jamás pueda comer con un amigo. Nunca. O sea, ahorita tengo una cena y es una cena de trabajo, pero porque me están obligando, pero porque yo me metí a otro proyecto y cada vez me meto en más y más y más. Y ahorita me acabo de ir con unos amigos de viaje y les dije una frase, dije, es que tengo que llegar de viaje, tengo muchísimo que trabajar. Y un amigo mío que lleva 20 años de conocerme me dijo, es que siempre dices lo mismo, siempre tienes lo mismo, siempre dices que ya le vas a parar y no le paras. Y me hace mucho sentido lo que me estás diciendo ahorita, porque quizá tendría que hablar con mi papá internamente, que ya no está aquí, con esa energía y decirle, papá, perdóname, ya no necesito trabajar tanto, o sea, perdóname, es como discúlpame, ya no voy a seguir ese ejemplo tuyo que me comprometí en algún momento, digo, sin pensarlo, inconscientemente, a tener contigo, porque en realidad les prometo, no puedo, o sea, no logro trabajar menos porque yo mismo me voy metiendo en más y más y más, y la verdad es que, sinceramente, hoy podría trabajar menos, no te puedo decir que puedo dejar de trabajar en lo absoluto, pero sí podría trabajar mucho menos y en realidad el único que no se deja soy yo. A mí me gustaría regalarte, como para que lo revises después porque es muy tuyo, pero cómo se combina esa parte de trabajar mucho y no merecer. Y cómo eso pareciera estar en ti, aunque a luces de todos eres un cuate triunfador, exitoso, te ve espectacular, pero eres tú adentro el que no se deja. Y eso es lo que nos pasa con los patrones familiares. O sea, hay gente que dice, pero ¿cómo? Tienes todos los talentos. Sí, pero no me lo creo. Pero ¿cómo? Es que eres impactante. Sí, pero no lo veo. Y esos patrones, cuando los hacemos conscientes, nos pueden cambiar. Gracias, muchas gracias, Jordi. No manches, Jordi. Y yo también, o sea, digo, conociéndote y conociéndote cada vez más profundamente, digo, qué fuerte, porque Jordi, tú eres de las personas que más, y voy a usar la palabra que tú mismo usaste, más duro trabajas en la vida. O sea, trabajas y trabajas y trabajas, y estaría padrísimo que tomar un poquito de esta gran sabiduría de Fer y que, ¿cómo dijiste, Fer? Pedirle a tu papá. Es que esto es como si fuera un mandato inconsciente. Estoy seguro que el papá de Jordi no le dijo, a ver, aquí te vas a poner, no fue así, pero es, papá, tomo de ti, aprendo de ti y me siento vinculado a ti porque trabajo como tú, tan duro, tan comprometido, tan a lo bestia, todo el tiempo trabajar, y eso me vincula. Entonces es poder decir, papá, te pido permiso para no trabajar como tú y poder seguir siendo una persona buena como tú y generosa como tú y humilde como tú, pero no al precio de que trabaje como tú, porque habría que ver a dónde llegó a tu papá trabajar tanto. No lo quiero saber, pero habría que revisarlo todo adentro de ti, ¿no? Y el decir, yo no quiero eso, quiero poder tener lo bueno de mi papá y lo bueno de mi mamá. Y eso es algo lindísimo, porque como tomamos partido, es como, no, si soy del lado de mi mamá, soy del lado de mi mamá con todo lo que es mi mamá, pero no quiero nada de mi papá. Y terminamos vinculándonos inconscientemente y generando estos hilos que se los prometo que se vuelven como cordones, nudos, pero de barco, gordos, que no te permiten avanzar. Wow. Gracias, me hace muchísimo sentido y estoy seguro que a mucha gente le está haciendo sentido. Pero bueno, pues ahora vamos contigo, Martita. Y también, ahorita les cuento también, invitar también a los muchólogos y muchólogas a que entren en una reflexión mientras escucharon la historia de Jordi, mientras escuchan lo que yo voy a contar. Si algo de esto les resuena a ustedes, yo soy quizás así porque tengo este lazo energético con mi mamá o con mi papá o con mi abuelo o con mi abuela, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, porque ellos hayan vivido esa historia no significa que yo la tengo que seguir viviendo o que yo tenga una especie como de contrato o conflicto o culpa o responsabilidad no hablada de seguir ese mismo camino. Yo me siento más identificada con el lado de mi mamá,
aunque tengo muchas cosas en mi personalidad, esto es chistoso, pero en mi personalidad me parezco mucho más a mi papá. Mi papá es un hombre que ha tenido como 6, 7 diferentes profesiones en la vida, que gracias a Dios cada una de las diferentes profesiones que él ha hecho le ha ido muy bien. No siempre fue así. Al principio, pues mi papá viene de una familia muy humilde. Tenía, literal, mi mamá cuenta 3 pantalones cuando lo conoció. Y es un hombre muy amoroso, o sea, como muy, le encanta leer, le encanta estudiar. Yo creo que esa es como su palabra más grande: estudiar, aprender. Entonces me identifico con su personalidad, pero precisamente porque yo tengo una personalidad parecida a la de mi papá, me llevo muy bien con mi mamá. O sea, mi mamá y yo nos llevamos súper bien. Por ejemplo, mi mamá y mi hermana tienen personalidades parecidas y ellas chocan mucho, ¿no? En el caso de la familia con la que más convivo es la familia de mi mamá. Con ella con esa familia paso muchísimo más tiempo, y algo que también he notado que yo tengo y que quizá me puedes ayudar un poco, Fer, es que yo vengo de un linaje de mujeres que se encargan de mucho. O sea que mi mamá, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que hay otras mujeres en la familia que también ayudan, no voy a decir que no, ella es la que más básicamente está encargándose de mi abuelito, encargándose mucho de mi abuelita, encargándose. Y cuando te vas hacia atrás y ves la historia de la mamá de mi mamá y la mamá de su mamá, y así, son mujeres súper trabajadoras, pero que al final de cuentas terminan cargando. Es una palabra que no, ya me caché, Fer, con montón de responsabilidades y esas cosas. Entonces ahora, este año para mí ha sido, y el año pasado, el año de recibir, porque yo también, de cierta manera, energéticamente me encargo mucho de mi familia nuclear y en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. ¿Me das permiso de entrar ahí a desmenuzar un poquito, por favor. Martita? Sí, oigan, por favor. les quiero, ya sé que esto es su programa y me encanta, pero se me hace tan bonito de verdad poder compartirle a la gente un corazón abierto, porque creo que la gente que escucha su podcast, que yo me encuentro gente, muchólogos por todo el mundo, aprecian la autenticidad, lo honéstico, lo transparente, el que al final todos somos seres humanos, y se me hace un regalo. Muchas gracias, me honran por poderme permitir hacer esto con ustedes. Y justo, Martita, que te conozco también, diría que bastante bien, como tu parte de cargar y, ojo, de sentirte la responsable, que ahí está tu gran carga, porque soy responsable de la producción, de la casa, de la persona, del perrito, del amigo, del primo que me encargaron, entonces esta sensación de tengo que hacerme responsable. Tengo que tomar una responsabilidad mayor a la que me corresponde, porque en el patrón claramente no es que cada uno tiene que ser responsable de lo que cada uno tiene que ser responsable, pero te toca tu mochila. Pero hay personas que cargan 2 mochilitas y otra loncherita de alguien más y 3 bultitos del vecino, y ahí voy llevando sobre mí una mayor carga. Y algo que me parece bien importante es que en tu familia lo hacen sonriendo y de pie. No pasa nada, todo se puede, venga, lo que sigue, para eso somos. Y esa máscara hace que parezca que no pesa. Y hace que la gente diga, ay, pues si te es tan fácil, tómate, cargo mi paquetito de arroz y otro kilito más. Y entonces se quejan de que no reciben ayuda y de que llevan mucha carga, pero no saben pedir. Y no saben reconocer que están hasta el querreque de estar cargando lo que no toca. Entonces te lo dejo ahí como reflexión tuya, y ahí también sería lo mismo el poder cerrar tus ojos, conectar contigo, mirar a tu mamá, al alma de tu mamá. No, esto no se trata de hacerlo presencial, no vaya a llegar un muchólogo a decirle mamá, porque van a asustar a decirle a mamá, ¿qué te pasó? Es un diálogo hacia el alma, y es poderle decir a tu mamá, mamá, te regreso todos los paquetes que tú has querido cargar. Yo no quiero vivir como tú. Yo no quiero ser la San Salvadora de mi familia. Yo no quiero ser la que organiza todos los eventos sociales. Yo no quiero tener la responsabilidad o el compromiso extremo de la responsabilidad, del orden, de la disciplina, de la perfección. Te lo regreso, mamá, y me quedo con lo más bonito de ti. Oye, Fer, pero ¿qué pasa cuando tu mamá, porque yo conozco a mi mamá,
no lo siente como una carga. Ella dice, para mí es un placer cuidar a tu abuelito y fue un placer cuidar a tus abuelitos cuando mi abuelita también vivía. Es un placer, no es una carga. Y a mí me pasa algo parecido. O sea, yo lo siento, quizás, hay algo ahí en donde yo me siento validada porque estoy pudiendo apoyar. ¿O qué? En realidad, en el fondo del alma es una máscara. Y es que cuando a un niño, desde que tiene 2 años, lo enseñan a trabajar, y el niño solo trabaja toda su vida y le preguntan, ¿te gusta trabajar? Va a decir que sí, porque es lo que aprendió a hacer, pero no significa que sea algo sano para él. Entonces me parece que tú estás muy bien educada por tu mamá, como tu mamá estuvo educada por su mamá, a decir aquí sonriendo y de buenas y no se me queje nadie, pero eso no significa que sea sano. Y la pregunta para tu mamá y para ti y para tu abuelita, si la tuviera enfrente, sería, ¿qué estás dejando de vivir que sí es importante por estar cargando a los demás? ¿De cuántas cosas te estás privando de lo que a ti te toca por estar cargando a los demás? Tal vez tu mamá se quiere ir de viaje, de vacaciones, y no se lo permite porque hay que cuidar. Y no se permite disfrutar, relajarse, lo que sea, porque hay que cuidar. Y eso lo dejo como una posibilidad para que te sirva a ti y a toda la gente que esté escuchando y que le pueda venir bien también. Wow. Te agradezco. ¿Qué crees tú, Fer? Martita, qué crees tú? Digo, ya me voy a meter, pero ¿qué crees tú que estás dejando de hacer por hacer esto de cuidar a todos los demás? Ay, no. No me hagas esas preguntas, por favor, Jordi, y Fer también lo sabe, porque por muchos años, ustedes saben que yo sueño y quiero mucho tener hijos y ser mamá. Y hay una gran parte de mí, por muchas situaciones, que por muchos años ha pensado, híjole, es que si soy mamá, voy a dejar de hacer películas, y si yo dejo de hacer películas, en la productora trabajan mi mamá, mi hermana, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, he tenido un proceso de crecimiento este año muy importante para decir, yo quiero ser mamá, y si yo ya de cierta manera energéticamente estoy siendo, en mi percepción, no es lo que está ocurriendo realmente, pero estoy siendo mamá de otras personas, ¿cómo voy a abrir espacio para poder ser mamá yo misma? Y esto seguramente le va a resonar a muchísimas mujeres que están intentando embarazarse, preguntarse esas cosas. ¿Sabes, Jordi? No quiero profundizar tanto porque me voy a soltar a llorar Claro, y no quiero que... Entiendo. No, te entiendo, pero es que te hice la pregunta, no, pues porque de repente estos momentos cuando uno va pensando en esas cosas es cuando puede saber, o sea, a veces tenemos que ser duros con nosotros para poder tomar la decisión, o sea, para poder tomar la decisión. O sea, yo ahorita me dices, ¿qué estoy perdiendo por trabajar tanto? Pues siento la vida, o sea, yo últimamente he estado pensando mucho, he visto a tanta gente que ha fallecido, tanta gente que tal, y que digo, tanto que estoy trabajando, tanto tal, y tengo tan buenos amigos, tengo tanta gente tan linda alrededor, y me estoy perdiendo de todos. O sea, tengo 52 años y en serio no he parado de trabajar. O sea, Fer y yo, que somos amigos, no nos hemos podido ver en un año real, en un año que no sea haciendo un programa. Y hacemos un programa porque tenemos que entregar cada semana un programa, pero porque... Y por si fuera eso, entonces ya me metí en un nuevo programa de blogs donde cada semana subo un blog en YouTube. O sea, no tengo madre, me explico. O sea, no sé qué chingados necesito en la vida para que algo me sacuda, para darme cuenta que no, estoy cállate, no lo digas, por favor, cancela eso. No necesitas que nada te sacuda. Me refiero a como, o sea, cada vez lo tengo más en la cabeza, es como, basta ya. O sea, disfruta tu vida, vive tu vida. O sea, qué padre es trabajar, pero yo sí digo, o sea, te digo, ayer que comí con tus amigos, digo, ¿en serio? O sea, yo no puedo tener una comida con una persona normal desde hace 4 años. O sea, yo como todos los días en el coche, yendo de un lugar a otro en una cosa de plástico, como un salmón o un sándwich o un tal. Todos los días de mi vida en los últimos 4 años, porque ni siquiera tengo tiempo para una comida con un amigo. Entonces, te hice esa pregunta también y haciéndole mucho a mí y que los muchólogos la piensen.
¿qué estás perdiendo? Para yo como Jordi decirme, Jordi, ¿qué chingados estás perdiendo? Tenlo ya claro para que lo puedas disfrutar. Sí, sí, tenlo claro. La otra vez que cenamos juntos, perdóname, Fer, por favor, dinos cómo se pueden romper estos lazos así definitivamente, porque sí son importantes. Cenamos con Jordi y con su novia, Luis y yo en las noches, a mí me gusta rezar, y entonces en la noche yo estaba rezando y decía, Dios mío, por favor, danos muchísimos años de Jordi, muchísimos años, porque trabajas un montón, Jordi, y te queremos aquí muchos años, hasta que estemos los dos arrugados, hechos unas pasitas y viviendo la vida al máximo, pero hay que vivirla desde ahorita. Y a lo mejor la palabra no es al máximo, a lo mejor al contrario contigo, ¿no? Es bajarle. Uh-huh. Sí. Exacto. Wow. Yo quedo conmovido y apoyo muchísimo. Bueno, primero, Jordi, eres un maestro de las preguntas. Yo veo tus entrevistas y digo, ¿qué Freud? ¿Qué Jung? Jordi Rosado, haces unas preguntas, tienes una claridad para meter el bisturí en la gente espectacular. Por eso tus entrevistas son tan formidables, porque estás conectado desde el corazón. Y yo apoyo a Jordi en que tenemos que hacernos las preguntas que nos incomodan. En que si nosotros nos seguimos contando los cuentos en donde nos sentimos confortables, no nos vamos a mover. Qué bueno que la pregunta no la quieras contestar, porque eso significa que te va a llevar a una posibilidad de conciencia que no estabas teniendo. Qué bueno que te digas, estoy regándola en la vida. Aplausos. Porque si no te pones a reflexionar, solo si, no estoy hablando de yo, estoy hablando de quien sea, estoy hablando de mí, estoy hablando de todos, porque si no te paras, si no te detienes a hacerte las preguntas correctas, no te das cuenta. Y ojalá, Jordi, con el cariño que te tengo de amigo, que no te tenga que pasar nada. Que lo que te tenga que pasar es que te des una tarde libre y veas que no se acabó el mundo y mandes a la porra lo que tengas que mandar a la porra y seas muy feliz. O sea, que eso sea lo que te pase. Que te secuestren tus hijos y te digan, no te vamos a dejar ir a trabajar y a ver, ponte con ellos. Y entonces que la vida, de una forma amorosa, te muestre lo que te toca vivir para que lo puedas hacer desde el flujo, la suavidad y la salud perfecta, mi querido Jordi. Sí. Gracias, Fer. Sí, así lo siento. Fíjate que no me da... O sea, no me da miedo, o sea, no siento y agradezco mucho, Martita, que me dice, no digas nada malo, te entiendo perfecto y te lo agradezco porque es el amor que nos tenemos. Pero más bien lo digo porque ya lo tengo como muy claro. O sea, todos los días lo veo más claro, más claro, más claro. Tengo que empezar a vivir. Yo sé que voy a ser una persona que va a vivir mucho tiempo. Soy un hombre muy apasionado, sí. Soy un hombre también afortunadamente muy saludable. Digo, claro, la salud nunca la puedes tener en garantía. Pero yo sé que soy una persona que va a vivir muchos años, pero quiero vivirlos, no solamente cumplirlos. Y en ese momento estoy ahorita, pero me gusta porque con lo que nos ha hecho Fer y con lo que contaste tú, Martita, gracias. Y también, digo, la gente que no nos está viendo en video, pues fue un momento muy sensible para Marta. Y también lo está haciendo para mí. Y agradezco, Fer, que en un podcast como hoy lo podamos abrir, porque esto estoy seguro que espejea a muchas personas. A muchas personas para que todos lo podamos pensar y hacer. Y yo me voy a regresar a una pregunta en específico. Hace rato que decía Marta, cuando tú le decías, habla con tu mamá y dile esto. Yo no, pues mi papá ya no está aquí, pero mi pregunta ¿es algo que se tiene que hacer frente a frente si tu papá está aquí? O sea, Marta se lo tiene que decir a su mamá enfrente de tomándose un café, o es algo que ella tiene que hacer un día en la noche. No, es una gran pregunta y la respuesta es no se lo tienes que decir frente a frente. Porque la información de tu mamá está dentro de ti. Entonces tú no vas a hablar con tu mamá bulto, no vas a hablar con tu mamá persona física, vas a hablar con la energía de tu mamá que te mandó ese mensaje inconscientemente. Yo estoy seguro que si tu mamá o tu papá, Jordi, te vieran tristón, o la mamá de Martita viera a Martita en esta confusión, les dirían, hijo, yo no quiero eso para ti, ni tú quieres nada malo para tus hijos, ni ningún papá quiere nada malo para los hijos. Es algo inconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es visualizar, cerrar los ojitos y pensar mamá, en tu mamá, como además algo importante, como tú la concibes cuando cierras tus ojos. Porque cada persona que cierra los ojos y piensa en su mamá, piensa en una mamá o de cuando era niña, o una mamá en un espacio súper saludable, bonita, radiante, o piensa en una mamá en un momento de muchísima intensidad, y esa mamá que te aparece cuando cierras los ojos, es a la mamá a la que le tienes que hablar desde tu corazón. Y es literalmente, yo lo haría en voz alta, mamá,
Es más, esto lo pueden apuntar las personas y lo pueden hacer si no vienen manejando y lo quieren hacer, lo pueden hacer en este momento, es cerrar los ojos. ¿Puedo hacerlo? ¿Me dan permiso? Sí, claro, por favor. Mamá, te doy gracias por la vida que me regalaste. Te doy gracias por haberme llevado en tu vientre y por haberme cuidado. Sin ti hoy no estaría aquí. Mamá, te devuelvo todas las cargas, todos los pesos, todos los dolores que inconscientemente me dejaste. Y te pido, mamá, que bendigas mi camino amorosamente, saludablemente, fluidamente. Que bendigas mis pasos para vivir feliz, para vivir pleno, satisfecho, contento. Mamá, honro tu vida, pero tu historia no es mi historia. Y yo tengo derecho a vivir mi historia como mejor lo decida. Si decimos esto de corazón, si realmente lo sentimos, lo estamos haciendo porque hay una verdad inamovible. Cualquier mamá, cualquier papá que esté recibiendo el mensaje desde el corazón de su hijo va a decirle, claro que sí, hijo. A cualquiera de tus 3 hijos, Jordi, les dirías, por supuesto que dame todo lo que no te sirva, quédate con todo lo bonito y dale a la vida. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga hijos o que tenga nietos, lo haría feliz, porque en el fondo nos amamos y nuestros papás y nuestras familias nos aman. Las cargas familiares nocivas no son producto de la mala leche ni de la mala voluntad, son producto de la inconsciencia, porque los papás creen, o la mamá cree que siendo fuerte y cargando con todo hace bien, porque el papá cree que trabajando durísimo hace bien, porque la otra mamá cree que dándole a sus hijos toda la protección, todo el cuidado hace bien, y el creer que hacemos bien no garantiza que de verdad estemos haciendo bien. Entonces, esto que les dije ahorita, vuelven a escucharlo en el podcast, le pueden poner play y lo pueden hacer a su papá, y lo pueden hacer a su tío, y lo pueden hacer a toda la carga que hay detrás de repente es de decir, híjole, cuánto peso, cuánto dolor traigo arrastrando que no es mío. Ay, Fer, yo quiero volver a escuchar el podcast, regresarlo y hacerlo y decir, papá, y lo mismo. Claro, por supuesto. Abuelito, abuelita, los otros abuelos, o sea, qué impresionante. Y estaba pensando ahorita en la historia de Jordi, y creo que puede ser también la historia de muchos de nosotros. Total. Que cuando trabajamos y trabajamos y trabajando, o sea, a lo mejor de cierta parte energéticamente tu papá estaba tratando de probarle a tu mamá que él era suficiente. Uh-huh. Y aquí en este momento, o sea, Jordi, yo que soy tu amiga, Fer, que es tu amigo también, te podemos decir, eres suficiente. Eres suficiente como tú eres. Y todo va a estar bien y eres un excelente proveedor. O sea, no necesitas proveer más, porque solo con tenernos unos minutitos aquí, tener de ti, ya estás proveyendo de tu energía feliz. Y sabes cómo tú eres muy amoroso. Entonces, no sé, tú encontrarás cuál es la parte de ti que necesita agarrar el siguiente proyecto y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Sí, Fer. Yo creo que hay algo muy mágico de lo que estamos viviendo ahorita porque estamos todos conectados y yo estoy seguro que la gente que esté escuchando esto hay algo que le tiene que resonar de Marta, de Jordi y de Fer porque lo necesitamos en este momento y porque somos más que 3 individuos separados, porque todos tenemos una historia con mamá y con papá, porque hay en mayor grado o en menor grado, todos nos hemos sentido insuficientes, todos nos hemos sentido que cargamos paquetes que no nos tocan, a todos nos han enseñado a renunciar a nuestros deseos. Todos tenemos que preguntarnos qué es lo que de verdad importa y lo que nos motiva y lo que nos mueve y lo que nos lleva. Pero hay un jalón de orejas, una invitación así magna, que yo les diría, qué padre que tú que sí te estás dando cuenta ahorita, tú que eres mamá, tú que eres papá, tú que vas a ser mamá o abuelita o tía o lo que sea de tu vida, qué padre que tú puedes decir, yo no quiero seguir heredándoles mis cargas, ni mis miedos, ni mis dolores. Pues qué magia que la gente que escucha le pueda decir a sus hijos, te libero, mi vida, chiquito, chiquita, preciosa,
No tienes que cumplir mis expectativas. No tienes que hacer lo que yo te enseñé a hacer, porque ¿qué crees? Que puedes estar equivocado y que lo puedes hacer diferente. Y no tienes que dedicarte a los zapatos. Si tenemos 5 familias de zapatos, 5 generaciones de zapateros, está perfecto que quieras bailar y no tienes por qué seguir siendo correcto, decente, impecable, duro y tieso. Si quieres ser como quieras ser, ligero, fluido, sélo. Y esto se los prometo, papás, mamás, abuelitos, tíos, gente que influye en los demás, mentores, maestros, terapeutas. Cuando tú lo expresas, liberas. Y se puede liberar desde la conciencia y desde el amor. Y podemos hacer, y por eso a mí me gusta tanto este tema, por eso me apasiona hablarlo, porque veo la magia que podemos hacer hacia adelante. Porque si Jordi papá, Marta mamá, Luis papá, cada persona, papá o mamá, puede ser consciente de esto y en lugar de estar presionando a su hijo, cásate o no te cases, o divórciate o no te divorcies, o sé feliz o no seas feliz, o trabaja, pudieran decir, te voy a amar y te voy a acompañar, hagas lo que hagas. Eso daría unas alas bien grandes para poder volar diferente en esta vida. Wow. Gracias, Fer, muchas gracias. Me hace todo el sentido y gracias, Martita, por la pregunta y por decirme, por lo que me dijiste. Tienes toda la razón. Creo que eso es algo que me ha costado mucho trabajo entender durante muchos años, el ser suficiente. Y sé que eso está amarrado en muchas cosas de mi infancia, de mis padres, de las situaciones que vivimos, del querer yo agradar de otra manera, o sea, el no saber si eres suficiente por miles de problemas que cada quien puede tener. Pero tienes razón y te agradezco mucho que me lo digas. Gracias como amiga, como hermana que eres. Gracias, Fer, por siempre también decírmelo. Y sí, estoy trabajando en esto y estoy seguro y me estoy sintiendo muy feliz de que un día lo platiqué con Fer y me decía, le digo, es que estoy cambiando este patrón, ¿no? De un patrón específico que hablábamos. Y le decía, pero me está costando trabajo, pero no puedo, pero regresé a lo mismo. Y me dijo Fer algo que me encantó. Me dijo, tú eres la primera persona de todas tus últimas generaciones que vas a cambiar este patrón. O sea, estás luchando contra 5, 6, 7 generaciones atrás. Tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, todos hicieron lo mismo. Tú eres el primero que lo está haciendo. Entonces, evidentemente no va a ser fácil, Jordi, pero siéntete orgulloso de que tú, más allá que solamente lo feliz que vas a recibir tú, estás trabajando para tus hijos y para todos, cambiando la historia. Entonces yo espero que el día de mañana podamos ser esa Marta que puede recibir y no solamente dar tanto, ese Jordi que no necesita probarle a nadie más quién es y todos los días buscando otra cosa más para sentirse suficiente, y que cada muchólogo y muchóloga que nos estén escuchando ahorita pueda saber que ustedes se sientan orgullosos de que ustedes, y ya no solo lo digo por las siguientes generaciones, sino entrar por ti, porque te lo mereces, romper algo, pero romper tantas líneas de, como dijo Fer, de, ¿cómo dijiste? Estas líneas familiares, energéticas, lealtades invisibles o lealtades que existen, romperlas no es fácil. Y me encantó lo que dijo Fer, o sea, cualquier papá o mamá, esté o no esté, se lo digas enfrente o no se lo digas, nadie va a querer que a tu hijo le vaya mal. Entonces, estemos seguros, empiezo hablando en primera persona, de que nos van a dar esa venia nuestros padres. El asunto es que nosotros la creamos y estemos dispuestos a actuar distintos. Y gracias, muchas gracias. Me ha hecho increíblemente bien este episodio de hoy. Muchas gracias, Fer. Ay, a mí también. Muchísimas gracias, Fer. Muchas, muchas gracias. Ay, qué hermosa persona eres, Fer. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Porque tienes tanta sabiduría que ofrecer, tienes cursos, tienes conferencias, tienes muchas cosas. ¿Puedes, por favor, compartir a todos tus redes sociales y lo que sea que quieras promocionar? Haz de tu espacio. Pues mira, me pueden buscar en YouTube, en Facebook como Fer Broca. Y la realidad es que no hay nada en particular que quiera promocionar porque siento que es algo tan sagrado que más bien le diría a la gente, si algo de lo que compartimos te conecta, búscame. A lo mejor hay una respuesta linda que puedo compartir contigo. Y para mí, quiero decirles a los dos que más allá de los grandes artistas que son, para mí es un privilegio ver a dos seres humanos tan bonitos abriendo su corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer. Te adoramos. Y bueno, pues sigan a Fer en todas sus redes, que es Fer Broca, @Fer Broca, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo.
tiene información increíble, pláticas fantásticas, talleres increíbles, viajes. Pues por algo eres la persona que yo creo que hoy en día es el líder espiritual tan acertado y tan cercano a la vida, a la realidad, que tanta gente te seguimos y te queremos y te admiramos y te agradecemos. Gracias, Fer. Muchas gracias. Y gracias a la gente a todos los muchólogos que están ahí siempre con nosotros. Pati Márquez, muchas gracias. Jenny Trejo por ser parte del cuadro de honor esta semana. Martita, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Martínez. Muchas gracias, Carolina Renato. Abigail Reyes, gracias por estar aquí, por comentar. Mónica Pérez, muchas gracias y síganos por favor en nuestras redes sociales en @detodo_un mucho. Si este episodio resonó contigo, te gustó, todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar, alguien a quien esta información, esta sabiduría de Fer, esta conversación, esta charla que tuvimos le puede ayudar. Entonces, compártelo. Es algo muy sencillo. A veces uno no hay mejor manera que decir te quiero, estoy pensando en ti, que compartir cosas. Entonces, pues bueno, si esto es algo que les resuena, compártenlo. Si eres nuevo al canal de YouTube, suscríbete. Queremos llegar al 1,000,000. Jordi y Fer, queremos llegar al 1,000,000 de suscriptores. ¿Qué? No, estoy de acuerdo, sí. No, sí. ¿Qué ibas a decir? No, sí, porque ¿qué ibas a decir, Jordi? Una broma, ¿verdad? No, iba a decir, si quieren que tengamos que trabajar menos, suscríbanse, no jueguen. No jueguen, por favor. Ya suscríbanse pronto, porque si no Jordi va a seguir. Los queremos mucho, gracias a todos, mucho, los amamos con todo nuestro corazón. Cuídense, gracias Fer, gracias Marta, te amo. Gracias Fer, gracias, yo también a ti. Bye.